Hi, this is Heather. Voy a hablar en español. Soy Heather, vivo en Colombia y estoy con Edgar. Bienvenido, Edgar. Hola Heather, buenas tardes. Buenas. ¿Y dónde vives? Vivo en Funza, Cundinamarca, cerca de Bogotá, capital de Colombia. Muy bien. Y yo sé que estamos en elecciones por presidente ahora y tenemos la segunda vuelta el 19 de junio y hoy es 9 de junio, entonces en 10 días. Okay. Y la primera, pues primero, ¿quién es el presidente ahora? Ahora el presidente de Colombia es Iván Duque. Es derecha, digámoslo así, de la derecha extrema, partido que siempre fue fundado por Álvaro Uribe Vélez, muy conocido en el mundo por todas sus atrocidades. Y este es el presidente que hemos tenido los últimos 4 años, los cuales han sido desastrosos, una mala gestión, mala administración de los recursos, masacres de líderes campesinos, masacres en protestas, todos los problemas de la pandemia. Podemos decir que los colombianos decimos que es el peor gobierno hasta ahora. Y él no puede participar en las elecciones por la ley, ¿cierto? Ok, no, legalmente en Colombia esto no es posible, pero hay algo muy curioso y es que ellos participan muchas veces, digámoslo así, descaradamente. No les importa nada, participan en política sabiendo que esto es un delito, digámoslo así, político. Pero si tú eres de la oposición y haces cualquier referencia a las elecciones, pueden hasta quitarte de una alcaldía, como lo que sucedió hace poco con el alcalde de Medellín, con el alcalde Quintero, quien por simplemente insinuar algo que tenía relación con una campaña política del momento, fue destituido. Mientras ellos, como siempre, hacen cosas muy descaradamente, participan muchas veces abiertamente en política o, como decimos en Colombia, por debajo de cuerda, secretamente, y no sucede absolutamente nada. Pero si eres de la oposición, ten cuidado. Este es muy normal y creo que es normal en todas las partes cuando hay una oposición férrea o un gobierno autoritario. Ok, entonces, ¿qué pasó en la primera vuelta? Hace no sé cuántas semanas, hace 2 semanas. La primera vuelta fue el día 19 de mayo, donde participaron alrededor de 8 candidatos de distintos partidos, pero quienes tenían más opción era el candidato Petro, que es, digamos, la alternativa de cambio ahora, que es una izquierda demócrata, el candidato Federico Gutiérrez, que es del partido de gobierno, aunque siempre lo niegan, es ridículo, siempre lo niegan, pero todos saben que es del partido de gobierno y del partido de Álvaro Uribe Vélez. Rodolfo Hernández, que es de centro, pero verdaderamente es de una derecha extrema, pero dice ser el cambio. Y otros, y también había un participante importante que era Sergio Fajardo, que era de centro, quien el electorado no le perdona que en las elecciones pasadas, cuando eran
los candidatos estaban en segunda vuelta, los candidatos Petro y Duque, el actual presidente de Colombia. Él se fue a ver ballenas y instó a todos sus votantes en hacerlo en blanco, en votar en blanco. Entonces, personalmente yo hace 4 años en la primera vuelta voté por él, voté por Sergio Fajardo por ser una opción y en segunda vuelta voté por Gustavo Petro esperando que el centro se uniera a los partidos alternativos, que no fue así. Entonces digamos que en esta elección los colombianos le cobramos esto. Le cobramos que en un momento decisivo él no tomara partido, como lo hacen siempre los partidos de centro, que dicen ser en contra de derecha extrema o izquierda extrema, pero resultan siendo lo que llamamos derecha light o derecha con tenis y no toman partido. Y esto para mí es muy mal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién ganó y qué está pasando ahora? Ok, entonces los resultados de la primera vuelta fueron que ganó Gustavo Petro, seguido de Rodolfo Hernández, quien es un partido de centro derecha, digámoslo así. Federico Gutiérrez, que era de partido de gobierno, fue en tercer lugar y Sergio Fajardo fue en cuarto lugar con una muy baja votación, muy, muy baja. Ni siquiera llegó al 1.000.000 de votantes. Mientras que Gustavo Petro obtuvo casi 9 millones de votos, Rodolfo 5 y Federico 4 millones de votos. Entonces, digámoslo así que ganó por un amplio margen a la izquierda democrática y seguido ganó el centro, un partido centro derecha de Rodolfo Hernández, y como son los dos ganadores, digámoslo así, primero y segundo van a una segunda vuelta electoral, que es creo que es el 19 de junio. Entonces, ¿qué están diciendo en los medios ahora sobre los dos candidatos? ¿Cuál es la diferencia en los medios? Ok, en los medios de comunicación tradicionales es una campaña sucia contra Gustavo Petro por ser de izquierda, por el hecho de ser de izquierda, entonces la derecha lo quiere relacionar con Venezuela, con Cuba, con castrochavismo, con autoritarismo, con que si él llega a quedar elegido, no va a soltar el poder. Siempre está todas estas falsas noticias que crean para los dirigentes que el pueblo ve como una alternativa y que están verdaderamente con el pueblo. Tienen, digamos, a Gustavo Petro ahora hay una coalición de partidos que se llama el Pacto Histórico, que son partidos alternativos e incluso partidos, digámoslo así, pequeñas divisiones de partidos tradicionales que decidieron como para hacer un cambio en Colombia, unirse sin importar ni partido político, ni religión, ni ninguna otra ideología, sino que lo importante es como una serie de cambios que necesita Colombia para que pueda mejorar la calidad de vida del pueblo colombiano. ¿Y por qué personas quieren votar por Hernández? Porque creen que es una opción entre la
derecha extrema, que es representada fundamentalmente por Álvaro Uribe, que significa corrupción, falsos positivos, clientelismo, todas las cosas malas de la política las representa Álvaro Uribe, aunque hay personas que todavía creen en él y en su proyecto político, pero personas generalmente conservadores. Y está Gustavo Petro, que es, digamos, de la izquierda, entonces están también los partidos de izquierda un poco extrema, de demócratas, otros partidos alternativos, partidos de centro también. Entonces es por esto que digamos que hay dos opciones, digamos que hay dos opciones y que los votantes de Rodolfo Hernández están buscando como una alternativa. Pero desafortunadamente esa alternativa tiene rasgos de machismo o corrupción, está actualmente investigado, cosa que no se dice en los medios tradicionales. Tiene una investigación y después de las elecciones, él prácticamente tendría un juicio, una semana, 2 semanas después de elecciones, tendría un juicio por corrupción. Fuera de esto, misógino, machista. Muchos se dejaron comprar el discurso de se va a acabar el único discurso que él le dio a las personas es que se va a acabar la ladronería y la robadería, el robo que tienen los políticos en Colombia, que él iba a acabar con una palabra muy, muy colombiana que él no iba a ser alcahuete, él no iba a ser cómplice de esto. Y resulta que, como recuerdas que te dije que Federico Gutiérrez, de partido de extrema derecha, de Centro Democrático y partido de gobierno, quedó en tercer lugar, ellos prácticamente adherieron su campaña, apoyan a Rodolfo Hernández. Entonces es claro que es el candidato de Uribe versus el candidato del pueblo, que es Gustavo Petro. Y tú dijiste algo de falsas positivas. ¿Qué es? ¿Qué significa? Los falsos positivos en el periodo que gobernó Álvaro Uribe Vélez, que estuvo varias veces como presidente y después fueron, digámoslo así, pupilos o discípulos suyos en la presidencia. En este periodo hubo una guerra muy directa contra la guerrilla, especialmente contra la guerrilla de las FARC y el ELN. En esta siempre se demostraba como grandes avances en la guerra, como bajas de cabecillas, de los cabecillas, digámoslo así, de los líderes de la guerrilla, bombardeos a campamentos, capturas. Y resulta que muchas de estas supuestas capturas, digámoslo así, de bajas en combate, nunca resultaron que eran guerrilleros, sino que eran población civil con distintos aspectos mentales o de pobreza o simplemente campesinos que fueron llevados a distintos lugares y masacrados para que elementos del ejército mostraran como bajas reales de guerrilleros. Es decir, ellos necesitaban tener resultados. Y no importaba cómo lo hicieran, lo importante era tener resultados. Y actualmente tenemos un oficial, un número que son 6.402 aproximadamente falsos positivos, pero se estima que hay más de 10.000.
Estos son, digamos, los declarados por oficiales y suboficiales del ejército colombiano en proceso de paz y que han sido verificados por estos tipos de organizaciones. Pero se presume que hay muchos, más de 10.000 en toda esta guerra que sucedió hace tiempo. Ok. ¿Y puedes hablar de las políticas de Petro? Bueno, entonces Petro nos presenta políticas de cara a la vida, de cara al ser humano, como por ejemplo, y está basado en la Constitución colombiana de 1991, como es el derecho a la educación, un programa donde él quiere que haya educación gratuita y de calidad para los colombianos. Otro derecho fundamental que es la salud, y él quiere que haya la salud gratuita, de calidad, y que no sea esta porque la salud en Colombia se convirtió en un negocio a través de las EPS, que son los intermediarios entre el usuario y, digamos, la infraestructura final de donde vayas a ir. Ya, llámalo médico, llámalo especialista, clínica, hospital. Ellos son los intermediarios. Entonces, Gustavo Petro lo que quiere es una salud gratuita y de calidad con atención en prevención y más humana, que se puede lograr fácilmente eliminando los intermediarios. Son muchas las propuestas son hechas al cambio. Otra propuesta también es ir reemplazando las energías fósiles poco a poco. Se entiende que necesitamos todavía energías fósiles para muchos procesos industriales especialmente, pero la idea es ir haciendo una transición poco a poco porque el mundo lo necesita, el medio ambiente lo necesita. Tienen muchas propuestas hechas para el cambio, para que mejore la calidad de vida de los colombianos. A los campesinos quiere tecnificar, otra propuesta de él es tecnificar el campo, renegociar algunos TLCs y tener un poco más de soberanía alimentaria. Que aunque haya gente enemiga de es claro que todo el mundo lo está haciendo. Desde China, Francia, todos quieren tener una soberanía alimentaria y no depender de X o Y país, como lo que está pasando, por ejemplo, con Ucrania y Rusia, con el trigo, o también con las energías fósiles que transitan y van directo de estos países. Y he escuchado de miedos de personas que tienen miedo de Petro porque él va a tomar nuestras fincas y cosas como así. ¿Puedes Ese miedo, explicar este? ese miedo se basa en todo lo que ha pasado en Venezuela, con el chavismo especialmente, con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro. Y lo único que hace la derecha es replicar estas falsas noticias, como cuáles, como por ejemplo que va a expropiar empresas, va a detener, por ejemplo, la explotación de petróleo, que va a imprimir dinero, que va a hacer quedarse más de los 4 años en el poder y volverse un gobierno autoritario. Entonces, es el reflejo del miedo que lo utiliza la derecha sin ningún fundamento
para que las personas no voten por Gustavo Petro. Y este no solo se ha utilizado en Colombia, ya se ha utilizado, en 2018 fue este, que fue, digamos, como el caballo de batalla del partido de gobierno, Centro Democrático y el partido de Uribe, y fue el caballo de Troya, todo Venezuela, Cuba y todo esto. Porque ellos, por ejemplo, ellos también crean falsas noticias sobre el comunismo. En pleno 2022, pensar que un gobierno, que un país se vuelva comunista cuando ya el comunismo prácticamente desapareció. Que hayan remedos y remedos, unos con éxito y otros no, del comunismo, como China o como Corea del Norte, donde podemos ver China con un modelo Estado entre Estado y capitalista y un modelo autoritario como Corea del Norte, digamos como un caso de éxito y un caso de fracaso. Entonces, la derecha siempre ha utilizado estas falsas noticias para crear temor en las elecciones colombianas y especialmente en Gustavo Petro por el simple hecho de ser un candidato de la izquierda colombiana, con muy buenas propuestas, todas estas fundamentadas por economistas y siempre tratando de ser consecuente para lo que se viene en cuanto a cambio climático y el trato más humano en el caso de la salud, de educación y política. Un trato mucho más humano y mucho más cercano. Entonces, digamos que él se pone a nivel del pueblo sin ser populista. Esto es importante porque la derecha también es populista, pero siempre acusan de la izquierda por ser populista. Y este concepto de ideologías tiene que cambiar como ese concepto de derecha-izquierda a, digamos así, a una política de la vida más humana, que tome como primer bastión en la vida humana, no el negocio, como lo ha sido en estos años. Y no sé cómo se dice en español, pero en inglés es polls, cuando hay cuestionarios de la gente antes de una elección para saber cuántas personas está por Petro, son por Hernández. ¿Sabes ahora cómo es? Ok, ahora digamos si las encuestas, ¿te refieres a las encuestas? Ahora digamos que en un 50% Gustavo Petro va ganando y Rodolfo tiene alrededor de un 47-48% y el restante es un voto al blanco. Pero muchas de estas encuestas son muy amañadas, decimos en Colombia, porque son realizadas por medios que no quieren demostrar muchas veces el favoritismo de un candidato, y en este caso del candidato de la izquierda, ¿no? Entonces, digámoslo así, que son muy sesgadas porque son hechas por medios que tienen intereses de por medio, pero digámoslo así, lo que tú ves en el diario vivir, en la calle, que es donde salen las mejores encuestas, hay algo, mucha más favorabilidad por Gustavo Petro que por Rodolfo Hernández, pero esto no quiere decir que no vaya a pasar nada sorprendente. Entonces, esto es, digámoslo así, como lo que hay en la calle, como ese sentimiento, hay algo más de favoritismo. Y pues nada, esperemos que gane el candidato que quiere el pueblo y que la mayoría de nosotros quiere un cambio real para Colombia. Sí, vamos a ver y podemos hablar después el 19, por favor, para explicar qué pasó. Y muchas gracias. Claro que sí, Heather. Muchas gracias a ti. Ok, chao.